tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos encontramos con Slimen Bonilla. Recuerden, pequeños malditos que lo siguen, van a encontrar aquí en este video una entrevista muy interesante porque es sobre la tesis doctoral del doctor, ya le puedo decir doctor Slimen Bonilla, que tiene por título El mundo como vacuidad y mitos, una tesis bastante compleja metodológicamente, recurre a muchas cosas, y él nos va a dar detalle de esto, interesante, y sobre todo que es una propuesta doctoral que no pretende solamente comentar un autor, sino más bien dar una propuesta, ¿no? Esto lo vuelve muy interesante. Slimen, te agradezco mucho que estés aquí. Y por supuesto, me gustaría que nos platicaras un poquito de tu tesis, ¿no? De este proceso de tu tesis doctoral, y bueno, de que está accesible para el que quiera leerla, por favor. Sí, hola Ricardo, ¿cómo estás? Iba a decir profe masón, pero ¿cómo estás, Ricardo? Muchísimas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de presentarte a ti, a tu público, al canal del filósofo que he visto que va viento en popa, pues presentar esta disertación, algunas consideraciones en torno a mi tesis doctoral y específicamente aquello que ya en otro video incluso también lo hicimos, que denomino pesimismo utópico, ¿no? Que finalmente esta tesis doctoral es mi primer intento de sistematizar el pesimismo utópico. Por supuesto que iré haciendo con los años algunas otras aportaciones, quizá no de corte sistemático. Yo no soy mucho de esta filosofía académico-sistemática. A mí me gusta más la filosofía a través de la novela, un poco como Nietzsche, novela filosófica, como de la poesía, y también pienso en el pensamiento, valga la redundancia y valga la expresión, pienso en el pensamiento, válgame Dios. En fin, también estoy pensando en el budismo, ¿no? Donde los Karika, ya hablamos de Nagarjuna, también tenemos nuestro video de Nagarjuna, el pensamiento filosófico de Nagarjuna, era expresado en versos, en poesía. En fin, creo que hay otras maneras, aunque no les guste mucho a los filósofos de academia, que nada más se dedican a la filosofía de academia, porque uno puede estar en la academia, pero salir de ella también cuando se necesita y cuando se requiere. A muchos filósofos de academia no les gusta como la filosofía que no es académica, de este corte no sistemático, de este corte más estético, creativo, no sé cómo decirle, en fin. Iré publicando algunas cosas también, pues decir que El mundo como vacuidad y mitos debe ser leído, y de hecho en el prólogo recomiendo, como en algún momento Schopenhauer lo hizo, que nos decía que para leer El mundo como voluntad y representación, y por supuesto que pueden ver el parentesco de los títulos y el homenaje que le estoy haciendo a Schopenhauer, por supuesto asumiéndome parte de esta tradición, pero tampoco dogmatizándola ni siendo solo un borrego, un seguidor ciegas, sino proponiendo mi propia crítica, mi propia teoría, mis propias categorías. Decía Schopenhauer que había que leer su tesis doctoral, que había que leer a Kant, que había que leer a Leibniz y a Wolff, que había que leer los Vedas, en fin. Yo no pido tanto porque aquí Schopenhauer sí se manchó un poco. Yo pido que quien quiera entrarle a mi tesis con más fuerza, se puede leer por sí sola, sí, pero como que quien quiera tener más elementos, recomiendo leer mucho mi texto de fantasía, que justo es un poema filosófico y está publicado en Amazon, y Los prolegómenos al pesimismo utópico, que ese es más como un ensayo académico, tiene más este corte, pero que justamente como su nombre lo indica, son los prolegómenos. No sé si ahorita dije prólogos o ya estoy chochando, pero prolegómenos al pesimismo utópico. Entonces justo pues ese sería como el prólogo al mundo como vacuidad y mitos, o mitos, ¿no? Entonces esa sería la petición, sin que esto sea, por supuesto, necesario. Todos estos textos que estoy mencionando están en Amazon. Ya estará por ahí en la descripción el enlace o los enlaces
pero si en Amazon ponen mi nombre, salen fácilmente estos títulos. Fantasía, Prolegómenos al pesimismo utópico y El mundo como vacuidad y mitos. Ahora bien, pues esta tesis implicó un proceso, como bien dices, yo siempre pensé que el doctorado o que la vida académica era una preparación, era hacer la tarea, como dice el doctor Mauricio Bouchot, hacer la tarea para salir a jugar. Y que para eso tienes la licenciatura, la maestría, conferencias, cursos, diplomados, en fin. Y ya llegado al doctorado, puedes comenzar a jugar. Por supuesto que en el camino me he topado con quienes no hacen esto y tampoco está mal. Filósofos o académicos de la filosofía que también, como dice Bouchot, son más citólogos. No, perdón, este es de Onfray. Onfray los llama citólogos y Bouchot les llama sucursaleros, ¿no? O sea, gente que se dedica a estudiar un autor o a un conjunto de autores y que son unos eruditos sobre ese periodo histórico o sobre ese autor o sobre esos autores, pero que solo repiten, solo citan. Sí, desmenuzan, trabajan, proponen interpretaciones que también tiene su grado que es algo interesante, o sea, también es algo que hay que aplaudir, se necesita para explorar y profundizar en ciertas líneas, corrientes, autores, etcétera, etcétera. Pero yo siempre tuve este afán, pues hasta cierto punto de creatividad, de originalidad, de decir, yo quiero proponer algo distinto, yo no quiero yo no vine solo a repetir. Sí, a veces me toca hacer esa labor en la academia, cuando publicas un artículo en alguna revista indexada, pero yo quiero proponer algo. Me parece que toda actividad filosófica en última instancia debería desembocar en eso, o al menos se debería intentar desembocar en eso, en proponer algo. Este es el caso de lo que yo he llamado, e insisto, ya hay un video previo, pesimismo utópico. Esa es mi propuesta, que parte de la tradición pesimista, de la herencia de Schopenhauer y otros autores como Mailander, que ya hemos trabajado también aquí, Mailander, Esgalambro, que tal vez lo trabajemos próximamente, Michel Stetta, Albert Caraco, Edward von Hartmann. Actualmente estoy estudiando a profundidad la obra de Helen von Druskowski. Entonces hay una serie de autores a los cuales pues uno empatiza o simpatiza con ellos, uno siente hasta cierto punto un grado de pertenencia a ciertas ideas, ¿no? De decir, híjole, yo concuerdo con ellos. Desde que yo leí la obra de Schopenhauer dije, aquí hay algo, aquí hay un gran tesoro. A mí me resonaba todo lo que decía, todo lo que tenía, todo lo que decía para mí generaba un sentido. Hay otros que no y que se van por Heidegger o por Hegel o por Marx o por otros. A mí me resonó mucho Schopenhauer. Y por supuesto hay un periodo en nuestras vidas en donde somos seguidores, fieles seguidores. Y entonces sí, es como, oh, sí, Schopenhauer, el gran maestro, y todo lo que diga Schopenhauer tiene la razón, oh, Hegel, oh, Kant, ¿no? Está bien, creo que es un periodo, una etapa de nuestra formación, tanto humana como académica, en donde idolatramos o fetichizamos, diría Marx, a algún autor, sea el que sea. E insisto, es parte porque uno primero bebe de su obra, la tiene que dominar a profundidad, tiene que hacer la tarea, diría el doctor Mauricio Bouchot, y luego salir a jugar. El problema es cuando nos quedamos haciendo la tarea y nunca salimos a jugar, o cuando todo el tiempo queremos jugar sin hacer la tarea, ¿no? Entonces, yo primero pues fui seguidor de esta línea del pesimismo, llamémosle clásico, y poco a poco pues me fui desprendiendo, y creo que ese también es un trabajo de autonomía, de individualidad, de reconocerse a uno mismo y entender qué piensas, por qué esta idea de Schopenhauer ya no te convence tanto como antes, porque sigues leyendo a otros autores, y no solo pesimistas, sino de otras corrientes. Entonces,
pues esa fue la labor, ¿no? Y poco a poco me fui despegando de la escuela, llamémosle clásica, tradicional, y fui creando esta noción de pesimismo utópico. ¿El pesimismo se puede emparentar con la utopía? Yo me daba cuenta que sí. Yo a todos los filósofos pesimistas que leí, siempre veía en ellos una vía de salvación, de redención, de liberación, de esperanza. Y muchas veces en el mundo académico y popular yo veía que la gente pensaba que el pesimismo no tenía esas vías, que el pesimismo era simplemente un estado de mal humor. Incluso hay en la vida académica, por ejemplo, Seligman, el llamado padre de la psicología positiva, tiene este cuadro comparativo entre ser pesimista y optimista y estas tendencias muy a veces simplonas a reducir el pesimismo a gente que se está quejando, gente que todo lo ve mal, gente que ve el vaso medio vacío. Y yo decía, pero al final de cuentas sí hay vías de lucha, sí hay caminos de combate, dice Julius Vance, otro filósofo pesimista, del héroe trágico. Entonces fui conformando este pensamiento que además desde que yo hace 11 años fui a Rumania, a estudiar a Rumania, tuve una intuición sobre el mito. Yo, por ahí también se publicaron hace tiempo y a ver si yo los puedo hacer que se vuelvan a publicar, que sería otra de las cosas que pido leer en mi prólogo. Un libro que se llama Distófrasis. Son unos aforismos que es parte de mi diario de viaje en Rumania, y ahí yo hablaba ya del mito. Yo tenía la noción de que todo esto era un mito, como una especie de gran Matrix, ¿no? Que está muy ligado, por ejemplo, al budismo. Existe una escuela en el budismo que es el budismo Yogacara, que tiene esta noción de la Matrix, muy también al estilo de Berkeley o de otros autores. El propio Schopenhauer habla del velo de Maya, en fin, que es una categoría, por supuesto, del mal llamado hinduismo o de la filosofía de la India, el velo de Maya, la ilusión. Entonces, bueno, fui teniendo nuevos atisbos, y para ya no hacer la historia larga y entrar un poco con algunas preguntas específicas, bueno, pues mi vida siguió. Yo decía pesimismo utópico, sí, lo voy a desarrollar. En Google también pueden encontrar uno que otro ensayito que escribí hace ya 6, 7 años, que eran mis primeros esbozos del pesimismo utópico, como dualidades. El amor tiene una parte positiva y una parte negativa. Depende cómo lo abordemos, los distintos tipos de amor, la filía, el ágape, el eros, la storge, la genia. Entonces estaba trabajando mucho con polaridades y así fui desarrollando. Obviamente también me vi muy influido por la obra de Lucian Blaga, ¿no? Este filósofo rumano del cual también ya tenemos un video por si lo quieren buscar. Y en última instancia, el clavo que me faltaba así por insertar para darle cohesión a todos mis pensamientos dispersos, la última pieza del rompecabezas que yo buscaba la obtuve en Kioto, cuando me fui a estudiar a la Universidad de Kioto en Japón, parte de mi doctorado. Lo que me di cuenta ya es que, a ver, el pesimismo, y esto lo he dicho en otros videos, desde Schopenhauer, que es el padre del pesimismo contemporáneo, dicho por José Ferrater Mora, por Abañano y por otros, sí puede haber un protopesimismo. Schopenhauer, por ejemplo, Egesias, o el diálogo entre un hombre y su va, entre un moribundo y su va, de la filosofía egipcia. Incluso ahorita una de las cosas que estoy trabajando dentro del pesimismo es si existe algo que pudiésemos llamar así analógicamente, por supuesto, pesimismo en la filosofía náhuatl, que ya también hablaremos de ella. Los llamados ignocuícatelocantos de tristeza, ¿no? En algunos de los antiguos tlamatinime, poetas, como el propio Nezahualcóyotl. En fin, sí se puede hablar de un protopesimismo, pero el pesimismo, como lo entendemos estrictamente, es creación, por decirlo así, de Schopenhauer. Entonces, Schopenhauer encontró, o dijo haber encontrado, en el budismo y en los Vedas,
una confirmación de sus intuiciones, porque recordemos que Schopenhauer también llegó a trabajar con esto que llamó la gran intuición, ¿no? De la voluntad, que fue la voluntad y la cosa en sí kantiana que las unió. Entonces él encuentra en el budismo y en los Vedas, repito, algo que según él confirma, comprueba su teoría o sus teorías, su sistema filosófico. Y en distintos pasajes de su obra podemos ver esta influencia cuando habla, repito, simplemente del velo de Maya, cuando habla de la ascética. ¿Qué me encontré yo? Con que, pues, Schopenhauer y sus discípulos, Mailander, el propio Nietzsche, Carlo Michael Stett, entre otros, ellos también retomaron mucho este tema. Mailander, al inicio de la filosofía de la redención, habla de que su sistema también es la culminación última del cristianismo y del budismo como en su estado más puro. Sin embargo, y por pura conciencia histórica, estos autores tuvieron acceso a muy pocos textos budistas. Schopenhauer, cuando estudiaba, tenía un amigo, no recuerdo el nombre, viene esta anécdota, esto que estoy contando viene en la biografía que hace Safransky, Rudyard Safransky de él, Schopenhauer o los años salvajes de la filosofía. Y ahí menciona cómo traba amistad con este chico y él estaba justo trabajando en una traducción, en las primeras traducciones que se hacían de textos de la India, budistas y otros. Y Schopenhauer pudo acceder a esto gracias a este amigo. Sin embargo, pues los textos, la cantidad y calidad de textos, porque no es lo mismo hoy ya todo el estudio que se ha hecho, las gramáticas sobre el sánscrito y el pali, que incluso hemos podido tener intercambios y que a veces ya la gente que habla pali o sánscrito, académicos o hasta gente que por alguna razón todavía la habla y hay un grupo de rescate, ¿no?, del sánscrito, pues también pueden hablar inglés o castellano o francés, y entonces gente que tiene el dominio de ambos idiomas hace las traducciones. Ya es mucho más rica la traducción, mucho más precisa, si se quiere, no diré exacta, pero precisa. Entonces, tanto en cantidad como en calidad, pues Schopenhauer, Mailander, Michael Stett, etcétera, 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 se vieron muy limitados en cuanto a su acceso a lo que podemos denominar filosofía budista. Y ya también hablé un poco de esto en el video de Nagarjuna, para no extenderme en este punto. Entonces, por eso fui a Kioto. Decía, a ver, si quiero entenderme como filósofo pesimista, según las propias reglas que puso el maestro, o sea, Schopenhauer, tengo que entender a cabalidad o tengo que entender más profundamente el budismo. ¿Cuáles son sus postulados básicos? ¿Cuáles son sus filósofos más importantes? Dominar alguno de ellos, acceder a los textos, tener una formación más honda en filosofía budista o en el Buddha-dharma. Y eso es lo que fui a hacer allá. Y fruto de todo esto, además de la obra de Nagarjuna, de haber podido, si no dominar a Nagarjuna, sí conocerlo a profundidad, sí poderlo traer y considerarme alguien que puede trabajar muy bien a este filósofo de la India, filósofo budista. Además de eso, pues te digo, encontré la última tuerca, el último clavo, la última pieza que me faltaba para hilvanar todo, ¿no? La cuestión de la vacuidad. Por eso es el mundo como mitos y vacuidad. Ya hablamos, por eso repito, del concepto de vacuidad en Nagarjuna en nuestro video. Entonces ya hablé de mi intuición de hace 11 años de el mitos como esta realidad es un mitos, es una especie de Matrix. Por supuesto no es tan fácil y no es que lo ponga así, sino que esa fue la intuición original. Después lo trabajé y lo pulí, toda esta cuestión. Entonces, sí creo que si el pesimismo, al menos en su base teórica, pretende tener relación con el budismo,
en última instancia debemos caer en lo que yo llamo pesimismo utópico. Lo voy a poner así muy fácil, con esto termino y entramos a las preguntas. Siempre pongo esta segmentación sencilla para comprender, así si me pidieran, explícanos el pesimismo utópico en 1 o 2 minutos, las 4 nobles verdades del Buda. Las primeras 2 nobles verdades nos hablan del mundo como sufrimiento, como insatisfacción. Hay quienes no les gusta la traducción de dukkha, del sánscrito, esta palabra que es la primera noble verdad, hace referencia a la primera noble verdad, a la existencia de dukkha. Algunos la traducen como sufrimiento y otros como insatisfacción. En fin, las primeras 2 nobles verdades nos hablan sobre la existencia del sufrimiento, la insatisfacción en el mundo, en nuestras vidas, en el universo. Pero la verdad 3 y 4 nos hablan de la liberación, del camino de liberación, de la posibilidad y el camino de liberación de ese sufrimiento. Primera noble verdad, el sufrimiento o dukkha, la insatisfacción, existe. Segunda noble verdad, ¿cuál es la causa de esta insatisfacción? ¿Cuál es la causa de dukkha? Tercera noble verdad, existe la posibilidad de liberarse de dukkha. Y cuarta noble verdad, este es el camino para liberarse de dukkha, que es el noble óctuple sendero. Entonces, las primeras 2 nobles verdades son lo que consideraríamos en un corte tradicional como pesimistas, la existencia del sufrimiento. Es uno de los temas de la controversia del pesimismo, la existencia del sufrimiento, del mal en el mundo, el sentido de la vida, por qué es más valioso ser que no ser, en fin, un poco esta pregunta que hasta resuena en Camus, en el mito de Sísifo. Y la verdad 3 y 4 del Buda tienen que ver con este camino de liberación. Este camino de liberación yo le llamo utopía, que tiene que ver, sí, con incluso en la tesis hablo de Moro y de Campanella y de todos estos, pero también tiene que ver con Ernest Bloch, su principio de esperanza, con Hans Jonas, el principio de responsabilidad, ¿no? de Jonas, discípulo de Heidegger. En fin, la posibilidad, ojo, la posibilidad de liberarnos del sufrimiento mediante una elección en la vida, un camino, eso es lo que yo llamo utopía. Y hay muchas utopías. No hay solo una. No es, tienes que seguir esta solo para liberarte del sufrimiento. No, hay muchas posibles utopías. Incluso sistemas filosóficos que se han creado en torno a ellas. El marxismo, desde mi punto de vista más que científico, es utopista. El cristianismo, en fin, hay muchísimas propuestas. El ecologismo, el veganismo, el feminismo. Esas son condiciones de utopía, caminos que nos permiten liberarnos del sufrimiento de la vida. También en la tesis hablo de cómo podemos distinguir entre unos y otros, entre el sueño y la pesadilla. Hay videos también en donde he hablado de esto con Diego, incluso en el video que me hiciste tú, el primero de pesimismo utópico, ahí hablo de cómo distinguir entre el sueño y la pesadilla y cómo podemos comparar unas utopías con otras. Primero, si es posible, y segundo, si es posible, cómo hacerlo, ¿no? Porque alguien dirá, es que no es lo mismo. Casi todos pensamos que nuestra utopía es la mejor utopía, nuestro camino que seguimos para liberarnos del sufrimiento es el único y el mejor. Y cuando otros nos presentan otros caminos, como que ya no nos gusta tanto. Y claro, dentro de esos otros caminos hay algunos bastante sórdidos, como el ecofascismo de Pentilíncola. ¿Saben qué? Pues necesitamos naturaleza. Si queremos liberarnos de nuestra estupidez y de una extinción inminente, lo que tenemos que hacer es comenzar a dar más prioridad a la naturaleza que al ser humano. Entonces hay que incluso extinguir seres humanos, o sea, hacer una destrucción masiva de seres humanos en pos de liberar a la naturaleza, y eso permitirá que los supervivientes, los que quedaron, pues puedan disfrutar bien del mundo. ¿Cuál es el criterio de Lincoln? Bueno, eso es Lincoln, ese no soy yo. Pero incluso eso que a muchos les podría hacer ruido es una vía
una posible vía de utopía. Ahora, repito, ¿cómo podemos decir si hay alguna utopía o un conjunto de utopías que sean preferibles a otras? ¿Cómo podemos evitar el relativismo? ¿Es deseable evitar el relativismo en este sentido de las utopías? El univocísmo no es deseable desde mi parecer, ¿no? Y ahí voy con Beuchot nuevamente. Pero el equivocismo, el relativismo tampoco. Entonces necesitamos ir como al pluralismo o a la analogía. Ni una utopía, ni cualquiera que se nos ocurra. Hay un conjunto deseable y posible de utopías que nos pueden llevar a la liberación del sufrimiento. ¿Cuál es el criterio? Bueno, parte de eso lo hablo en la tesis. Así que, en términos generales, esta es mi tesis, estas son los antecedentes y algunas de las premisas. Sí, bueno, justamente te iba a preguntar que si nos podías dar una definición de pesimismo utópico que la diste a partir de estos 4 principios. Si no quieres agregar algo más a este punto, te preguntaría un poquito de este segundo apartado de tu tesis donde nos hablas del mitos, que bueno, tú sabes, es un tema importante en la reflexión filosófica, sobre todo desde la modernidad, creo yo, aunque esté, por supuesto, el fenómeno del mito siempre presente, y es que tiene muchas dimensiones, ¿no? Y tú manejas muy bien varias dimensiones de este aspecto, ¿no? Porque pues te metes con estos, digamos, estas distintas formas de abordar el mito. Entonces, quizás si nos platicaras, porque además, bueno, quiero adelantar que tú juegas o te mueves con 2 esferas, ¿no? De lo que ha sido entendido como típicamente racional y lo que para otros es irracional. Entonces el mito entra aquí, ¿no? En este juego. Que nos platicaras de cómo ya has entendido el mito, ¿no? Y qué rol tiene en esta visión de lo racional y lo irracional. Sí, bien. Pues bueno, en cuanto a lo de pesimismo utópico, caray, estoy buscando una... Ok, déjame leer un pasaje, no sé por qué no lo encontré ahorita rápido en mi tesis, de Thich Nhat Hanh, quien es monje budista, en un libro que se llama Buenos Ciudadanos, es este. Ahí hay cuando habla de la primera noble verdad, hay un apartado que se llama No hay barro, no hay loto. Imaginemos que no hubiera sufrimiento. Eso es como tratar de imaginar un loto que creciera sin el barro que lo alimenta. No se puede plantar un loto en el mármol. Si no hay barro, sufrimiento, o sea, no dice eso, aquí yo lo pongo. Si no hay barro, no hay loto. Por eso, si quieres tener flores de loto, tienes que tener algo de barro. Si examinas en profundidad la naturaleza del loto, verás el barro en él. No es necesario que mires el barro, solo tienes que mirar el loto y verás el barro. No puedes eliminar el barro del loto. Si tratas de hacerlo el loto, dejará de ser un loto. Las flores del loto están hechas de elementos de no loto, incluido el barro. La felicidad está hecha de elementos de no felicidad, incluido el sufrimiento. El pesimismo utópico es esa flor del loto. El Buda habló del sufrimiento, sí, y lo puso como la primera noble verdad. La base quizá de nuestra existencia somos seres sufrientes, pero no todo lo que dijo el Buda es que hay sufrimiento. Es decir, el sufrimiento impera en nuestras vidas y existe la posibilidad de liberarnos de él. La flor del loto crece en el barro, crece en la podredumbre, en la porquería, por decirlo así, y no podría ser de otra manera. Ese es el pesimismo utópico. Yo pongo otra imagen que es la del cielo estrellado. Para poder apreciar las estrellas, la luz de las estrellas, necesitamos que el manto estelar sea negro, ¿no? Que el cielo esté negro. En el día no podemos apreciar las estrellas, porque la luz, salvo algunos días muy específicos de a ciertas horas, la luz pues si nos impide ver las estrellas. Las estrellas pensémoslas como la felicidad o la liberación del sufrimiento siquiera, el no sufrimiento. Para que exista la posibilidad de ver las estrellas, debemos tener un manto negro. Entonces, eso negro, en estas analogías y metáforas que a veces se dan en estas imágenes poéticas, eso negro es el sufrimiento.
Para poder apreciar más allá del sufrimiento necesitamos sufrir. De nada nos serviría un cielo completamente negro, pues bueno, hay quien ha de pensar que su vida es así, pero finalmente ahí están las estrellas. Uno solo tiene que poner atención, contemplar, mirar arriba, meditar. Y meditar me refiero no a cerrar los ojos, sino a estar con atención consciente y plena, mindfulness que le llaman ahora, para poder ver esas estrellas, aunque sean pocas, aunque sean muchas. Habrá lugares en donde se vean más y lugares donde se vean menos, pero siempre se ve aunque sea una. Aunque sea la luna, se ve, ¿no? O también está este poema que cito de Juan de Dios de Pesa, Reír llorando. Ese es el pesimismo utópico. Reír llorando. Como decía un maestro de artes marciales, si va, está bien, si quiere llorar, llore, pero siga avanzando, llorando y avanzando, como aquella canción de Caminando y Meando, llorando y avanzando, ¿no? Llorando y avanzando, órale. Y hay una frase que le atribuyen a Einstein, que retoman mucho a veces en ciertas sangas budistas, que es, la vida es como una bicicleta, si quieres mantener el equilibrio, tienes que seguir pedaleando, reír llorando, ¿ok? Nadie está negando el llanto, el sufrimiento, la parte pésima del mundo, la parte horrorosa del mundo, pero esta no puede existir si a la par no existe, dialécticamente incluso, una parte de luz, de risa, de equilibrio. Entonces, bueno, eso sería en cuanto a lo que me pides. Y lo segundo del mitos, pues fíjate que, ¿cómo concibo ahora el mitos? Afortunadamente pude acceder en un momento dado de mi maestría a un texto fabuloso de la doctora Verónica Peinado, que trabajo en mi tesis, que se llama El paso del mitos, del mitos al mito, ¿no? Y en ese texto, la doctora Verónica Peinado, que es filóloga, revisa cómo en la Grecia clásica, en la Grecia antigua y antes de Platón, la palabra mitos, griego, y logos eran sinónimos, eran como hermanitos. Las dos significaban simplemente palabra, nada más. Y yo muestro, obviamente acompañado con los estudios de la doctora Peinado, diversos pasajes de la Ilíada y otros, en donde justo se ve esto en griego, que se pueden utilizar indistintamente mitos y logos, como palabra, como discurso. Con el paso del tiempo y con Píndaro, su Olímpica, y con Platón, más que nada, la palabra mitos va adquiriendo el sentido de palabra falsa, mentira, engaño. Hoy decimos mitómano. Eso que me dices es un mito, ¿no? Justo haciendo referencia a esto, no es del todo cierto. Y logos se queda como la contraparte de palabra verdadera. Esto aparece en la República de Platón, en la Olímpica de Píndaro y en la República. Y el motivo por el cual Platón introduce esto es cuando habla de los poetas, del destierro de los poetas, porque según él nos venden palabras falsas. Es decir, Platón no hizo un análisis epistemológico de mitos versus logos, sino es por motivos políticos en su República, el destierro de los poetas, que él decide darle esa connotación negativa a la palabra mitos. Y a partir de ahí comienza, poco a poco, con el paso de los siglos, toda esta tradición que va a privilegiar a logos como palabra o discurso verdadero y al mitos como palabra falsa. Esa tradición que se va a enclavar, al menos en nuestra tradición occidental, filosofía occidental, se va a enclavar después en la Edad Media y el logos va a pasar a ser el ser, Dios. Ahí está el Juan 1.1 y empieza diciendo gen argen, genjologos. Y en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, ¿no? Hay distintas traducciones. Pero ese logos, el arge primero, que también es muy importante en filosofía, gen argen, genjologos,
De hecho, déjame buscar rápidamente este pasaje, está aquí también en mi tesis, por supuesto. Y aquí lo tengo. Lo cito completo. Gen argen, gen hologos, kai hologos, gen prostón theon, kai theos, gen hologos. Entonces, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén lo traduce como: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La Nácar Colunga, al principio era el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Entonces, ya sea logos como verbo o como palabra, se unen en la traducción que se hace de la Biblia, la Septuaginta, todo este periodo también de que la Biblia se inserta en el pensamiento grecolatino. Logos y theón, o sea, logos y Dios pasan a ser también sinónimos. Dios es la palabra era Dios. Y también logos tiene este sentido de ser, ¿no? El ser, y en nuestras clases de metafísica, pues cuando es una metafísica de corte medieval, sabemos que el ser es Dios. Y también hay muchos filósofos, Clemente de Alejandría, que hablan de logos. Cristo es el logos, en tanto Dios y su pedagogía y como maestro y bla, 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 y su palabra. Es decir, toda una tradición va a empezar a privilegiar a logos. Y el mitos pasa, sí, los mitos, pues los mitos fundacionales, y todavía saliendo de la medieval pasamos a la moderna, y hasta la contemporánea, bueno, finales de la moderna con el positivismo, y sabemos que ya con el pensamiento moderno y con toda la cuestión de las ciencias, la matemática, la astronomía, Kepler, Galileo, Descartes, etcétera, Leibniz, la ciencia va a adquirir esa cualidad, ¿no? De ser el lenguaje del universo, diría Galileo. Entonces, lo que antes era Dios y la iglesia en la Edad Media pasa a convertirse en Dios y la ciencia en los primeros modernos, y al final simplemente en la ciencia ya con los positivistas, donde se deja atrás, dicen ellos, el estado teológico y el estado metafísico, el estadio. Entonces, todos estos mitos fundacionales, o el mito todavía adquiere peor carga, una carga más negativa. Los mitos son mentiras, hay que olvidarnos de los mitos, hay que irnos a la razón, a la ciencia, al cálculo. De hecho, la palabra logos se convierte, aunque por supuesto a los heideggerianos, a los que conozco, no les gusta porque tratan de hablar de esta filosofía originaria, lo que ellos crean que es eso de poder irnos a las raíces del originario, ir nuevamente a esa originaria de la filosofía, lo cual habría que ver si es posible. Claro que para ellos sí lo es, para otros no. Pero logos termina en la tradición latina adquiriendo el sentido de, se transforma en ratio, razón, logos, razón, ¿no? A veces hasta así lo traducen, cálculo y razón, o cuenta y razón, algo así, por ahí algunas traducciones. Entonces el ratio, pues justo tiene que ver con el cálculo. Y este es el devenir histórico del concepto, nos puede gustar o no, pero así se ha construido el concepto, y nuestras metafísicas, nuestras epistemologías, nuestras filosofías y teorías en torno a esto. Lo que intento en mi tesis es restaurar y recrear, y es importante recrear la categoría de mitos, y decir mitos no es mentira. Mitos hace referencia en última instancia a la ilusión. Hay distintos niveles del mitos, pasando por la metáfora, pasando por el conocimiento luciferino, pasando por la estética, la poiesis, pero en última instancia es ilusión. La persona con conciencia mítica es una persona que entiende que incluso nuestras teorías más sólidas y más enarboladas no dejan de ser sino mitos, palabras sobre palabras, sueños sobre sueños, un poco en esto que también amaba Schopenhauer de Calderón de la Barca, de la vida es sueño. Y los sueños son, así acaba. Entonces, nuestros discursos, nuestras palabras, creer que con nuestras palabras y nuestras teorías sumamente complejas estamos
revelando, descubriendo lo que está ahí, lo que hay ahí, es algo que es más propio del logos. El mitos nos hace darnos cuenta que por más complejo que sean nuestros discursos y nuestras palabras más elaboradas y técnicas, solo son ilusiones. Y eso va hacia la vacuidad que ya hablábamos con Nagarjuna. Por eso también es muy importante que vean este video de Nagarjuna, lo que allá menciono como prapancha, esta verborrea mental que a veces tenemos. Y construimos castillos sobre el aire, magníficos edificios, impresionantes castillos, pero sobre las nubes. Esos son todos nuestros sistemas teóricos. En última instancia son conceptos sobre conceptos sobre conceptos sobre conceptos. ¿Cuál es el concepto originario? Ni siquiera son los de los griegos. ¿Existiría algo así como el concepto o el lenguaje originario? Es un poco lo de Babel también en la Biblia, ¿no? El idioma original, ¿cuál es el idioma o la lengua de Dios? Más allá de una metáfora, que estoy utilizando esto como metáfora, lo único que tenemos es construcciones sobre construcciones. O sea, ahorita que yo estoy incluso hablando de todo esto y Nagarjuna, repito, dice esto, también lo que estoy diciendo es una construcción sobre otras construcciones. Yo construyo sobre lo que construyó Schopenhauer, y Schopenhauer construye sobre lo que construyó Kant, y Kant sobre lo que construyeron Hume, Locke y Descartes, por decir, y ellos a su vez sobre la Edad Media, y la Edad Media a su vez sobre Aristóteles, y es una tradición, un paradigma, una matriz disciplinaria, es un mitos que se va dando desde Platón, desde los presocráticos, y hay otras tradiciones con otros mitos. La tradición náhuatl, la tradición indovédica, la tradición africana. Hay otras tradiciones filosóficas en el mundo, la china, que están construidas sobre otros conceptos, otras categorías, otras palabras, y palabra, recuerden, es mitos. Pero el mito se diferencia de logos porque el mito se sabe plural, sabe que existen muchos mitos, sabe que él no es verdad última ni absoluta, ni es siquiera el discurso o el ser. El mito se sabe parte de un entramado, una red de mitos y nada más. Y las personas que son así pueden, también existe, por ejemplo, esto entra mucho con el pluralismo en epistemología, el llamado pluralismo epistemológico de Boaventura de Sousa y otros filósofos, la propia analogía de Beuchot. Nada más que Beuchot trae, y lo menciono, trae esta tradición cristiana, ¿no? Donde, pues, por supuesto, todavía existe como posibilidad el ser, Dios. Entonces, el discurso del mitos termina siendo, te digo, un discurso que no es que sea relativo, por eso digo, no es mentira, ni se asume como, pues cada quien tiene su verdad, típicas frases populachonas de estudiante de prepa posmoderno, ¿no? Pues todo depende del cristal con que se mire, cada quien tiene su verdad, la verdad es relativa, no, es más complejo, es más complejo. El budismo, y con esto acabo, habla de dos tipos de verdades, la verdad convencional, ciertas escuelas del budismo, y la verdad última, para Marta, ¿no? La verdad convencional es el mitos, y la verdad última es que no hay verdad última, es la vacuidad, que no hay verdad última, sino que solo hay verdad convencional, ya lo habíamos hablado con Nagarjuna, o verdades, mejor diré, verdades convencionales de acuerdo a los tiempos, a la historia, a las sociedades, a los paradigmas, etcétera, etcétera. Estos son los mitos. Entonces, es un poco, te digo, regresar y anclar con esa parte del budismo, y entender que no existe esta verdad última como logos, sino que solo existen verdades convencionales, y eso es el mitos. Sí, exacto. Muestras, y te digo, esta riqueza que hay en esta categoría, por supuesto, una crítica a una visión, creo, muy reduccionista, si tal vez sea el término, ¿no? De la razón, que eso creo que también es una línea que estás mencionando y que justo viene con esto de la vacuidad. Ahora, en tu tesis doctoral, la vacuidad,
¿no? ¿Cómo la relacionas, digamos, con lo anterior? Bueno, ya dijiste lo del mitos, ¿cómo la relacionas? También lo anunciaste un poco con el pesimismo utópico. Pero mi pregunta sería, ¿cómo queda pues esta relación? ¿No? O sea, ¿cómo conectan estos tres, vacuidad, pesimismo utópico, mitos, ¿no? Más por esta cuestión un tanto de la ascética que tú manejas, que me gustaría que también platicaras. Ajá. Sí. Fíjate que también una de las preguntas que me hacía sobre logos, Sí. híjole, se me fue, pero a ver si ahorita me acuerdo de ella. ¿Cómo conecto? El pesimismo utópico, como te decía, es la conciencia de que pesimismo y utopía se necesitan para existir, coexisten. No se puede dar el uno sin el otro. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el mitos y la vacuidad con esto? Lo que diría en el mitos es que el pesimismo, es decir, aquello que denominamos sistema pesimista o tradición pesimista o escuela pesimista, no deja de ser sino otro mitos. El pesimismo es un sistema, como digo, un castillo que se construye padrísimo, o no tan padre, igual y muy horroroso, ¿no? Muy de película de terror, es un castillo ahí medio deplorable, en el sentido obviamente de la tristeza y la sordidez que puede haber detrás de todo esto, pero es un castillo, o el más majestuoso, no importa. Al final entender, si estoy diciendo que todos nuestros discursos son mitos, que nuestra palabra es mitos y que son castillos en el aire, la conciencia mítica nos hace entender que el pesimismo, por muy elaborado que sea, es otro mito. No es falso, simplemente es nuestra forma, o sea, es un software que nos fuimos cargando, así como está el software que nos metió nuestra familia, la iglesia, la escuela, bueno, los discursos filosóficos o científicos o sociológicos o políticos o económicos también son softwares que nos cargamos, pero que en última instancia no son la verdad última. Es decir, el pesimismo es solo una forma de vivir el mundo. Es una forma, por ahí dice también un refrán, y los refranes son sabios, pues hablas como te tocó vivir, como te fue en la feria, brother, ¿no? Entonces, a los que nos consideramos pesimistas, bueno, nos ha tocado quizá mucho un lado sufriente y está bien, hay que reconocerlo. Sin embargo, yo no estoy diciendo que tu sufrimiento no exista, no es lo que dice el Buda. Repito, el Buda acepta la existencia del sufrimiento o la insatisfacción. Lo que está diciendo el Buda y lo que estoy diciendo yo, retomando al Buda, es la manera en que tú construyes discursivamente tu sufrimiento, eso es mítico. El lenguaje en el que dices y expresas tu sufrimiento es mítico. ¿Qué es el sufrimiento para ti? Incluso aquellos que les gusta regodearse en su sufrimiento y decir, oh, soy pesimista, miren cómo sufro, me estoy cortando mis venas con galletitas de animalitos y soy oscuro y soy darks y cago murciélagos, decía por ahí una youtuber hace muchos años, ¿no? La Elvira, algo así. Bueno, incluso eso, el cómo piensas y el cómo expresas tu sufrimiento es producto de un software, de una tradición, de un paradigma, de una matriz disciplinaria más o menos consciente, dependerá de la persona, que está construida, valga, no te estoy repitiendo, sobre categorías, sobre conceptos, pero que los conceptos son solo esos constructos. Max Stirner les llamaría spookies, fantasmagorías. Entonces, el pesimismo en última instancia, yo lo suscribo en muchos sentidos, pero el pesimismo no deja de ser más que otro mito en el conjunto enorme, en esta red de la que hablaba de mitos.
como lo es el positivismo, como lo es el marxismo. Son sistemas teórico-conceptuales, metafísico-epistémicos, que nada más son constructos ilusorios. Entonces, ahí es donde entra la vacuidad. De hecho, ya me acordé lo que me preguntabas hace rato, lo de lo irracional o lo que yo llamo metarracional. Bueno, Schopenhauer también fue el primero, bueno, no fue el primero, hay otros, pero al menos como filósofo contemporáneo, y decía la doctora Pilar López de Santamaría, que antier falleció, desgraciadamente, que es su traductora en Trota, casi toda la obra de Schopenhauer, sino es que toda la tradujo, Parerga y Paralipómena, los dos tomos del mundo como la vacuidad y representación, los problemas fundamentales de la ética, en fin, la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Y ella dice, Schopenhauer es el primer filósofo contemporáneo porque es el primero que deja de confiar en esta omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia de la razón, de lo que esta tradición fue generando con el logos. Todavía en Hegel le encantan los ilustrados, obviamente los primeros modernos, Descartes, podemos ver esta gran confianza en la razón, en que la razón nos hará libres, nos llevará al progreso. Todos los positivistas, ¿no? Que son de la escuela de Hegel, Rosa de Luxemburgo, Saint-Simon y después Comte y otros. Schopenhauer es el primero en poner en duda, es el abuelo de los llamados, es el padre de los padres de la sospecha, de los filósofos de la sospecha, es el abuelo de la sospecha, al menos de dos, de Nietzsche y de Freud. Marx viene por la línea de Hegel. Entonces, comienza a dudar en el poder de la razón y plantea, justo esa es la gran revolución copernicana, schopenhaueriana, plantea la voluntad como el principio que el principio cósmico, ¿no? Universal, la voluntad que es irracional, que se come a sí misma, que se devora, que es como el uróboros, esta serpiente que se come su cola, ¿no? La típica imagen como de círculo. Entonces, lo que yo buscaba también, respetando esta tradición mítica del pesimismo, es un principio metarracional. ¿Dónde lo encontré? En la vacuidad. Y es justamente la vacuidad. A ver, cuando el Buda, hay una leyenda, cuando el Buda alcanza aquello que llamamos el despertar, y algunos llaman la iluminación, pero más exacto es el despertar, dicen que los primeros días se queda complacido en su nuevo estado, regodeándose, muy feliz, y que de pronto se plantea la pregunta de, ¿esto lo tengo que enseñar? ¿Cómo le hago? ¿Cómo esto que acabo de lograr, cómo lo enseño con palabras, mediante palabras? Parece ser que al principio no está muy convencido y hay quienes dicen que incluso el dios Brahma, ¿no? Baja y le suplica que le enseñe eso a la humanidad porque, bueno, hay otra parte más histórica que es, también he escuchado esta leyenda que el Buda iba por un río caminando, preguntándose esto y de pronto vio a los pescadores que fueron los que le dieron la respuesta, no hablada, sino que vio que aventaban la red y sacaban al pez y una vez con el pez se podían deshacer de la red. ¿Qué es esto? Para el Buda fue la red son las palabras, las teorías, los conceptos y el pez es esto que llamamos verdad. Necesita, o mucha gente, tal vez haya pocos que puedan atrapar al pez así con la pura mano, ¿no? Habilidad, intuición. Pero hay otros, la mayoría, que necesitamos la red. La red son estos grandes sistemas. Pero una vez que tenemos la red, nos podemos deshacer de ella y quedarnos simplemente con aquello que sería la verdad. Entonces, el Buda siempre decía, de todo lo que yo diga, no lo den por hecho porque lo digo yo. Dúdenlo, cuestiónenlo, pónganlo en práctica, reflexiónenlo y si al final les sirve, adelante. Y si no, busquen otro camino. El Buda hablaba también estos dos niveles a nivel, en un sentido pedagógico, el nivel convencional y el nivel último.
así a veces parece discursos contradictorios del Buda, suttas o sutras, en donde a algunas personas les dice no coman carne y en otros lados dice sí coman carne, y entonces uno no sabe. Hay una anécdota, la cuento rápido, es también una leyenda, que el Buda estaba dando su sermón y al final llega una persona y le pregunta, oiga, ¿Dios existe? ¿O los dioses existen? ¿Dios Brahma existe? Y el Buda le dice, no. Y ya, la persona se va muy contrariada. Llega otro y le pregunta, oiga, ¿los dioses, Dios Brahma existe? Sí. Y la persona se va muy contrariada. Y su alumno, uno de sus discípulos más queridos, Ananda, que estaba ahí, pues escucha esto y no entiende un carajo. Uno le dice que no, al otro le dice que sí. Pues bueno, ¿cuál es la verdad? Luego llega una tercera persona y le pregunta lo mismo al Buda, y el Buda cierra los ojos, empieza a meditar. Esta persona cierra los ojos, empieza a meditar, y tras varios minutos de meditación abre los ojos, los dos abren los ojos, el Buda y esta persona, y le da las gracias al Buda por la respuesta. Y se va muy contenta. Y entonces Ananda no entiende un carajo de lo que está pasando, ¿no? A uno le dice que sí, al otro que no, al otro no le dice nada y le agradece. En fin, llegada la noche le pregunta al Buda qué pasó, y lo que le dice el Buda es, el primero al que le dije, ya no me acuerdo del orden, pero al que le dije que sí, es porque era un ateo, uno de estos ateos dogmáticos, recalcitrantes, y él lo único que quería es que yo, porque tengo el nombre de Buda, o sea, que yo le validara su opinión, su punto de vista, su verdad, ¿no? Era lo único que quería. Y entonces le dije que sí existía Dios para que rompiera su esquema, su mito, y siguiese buscando. Al segundo que vino, al que le dije que no, era un fanático religioso, esos que no, también dogmático, los extremos se tocan. Y le dije que no existía para que rompiera su mito y siguiera buscando. Y la tercera persona que vino era un verdadero buscador. Él no traía una respuesta predefinida, predeterminada. Él verdaderamente estaba tratando de entender y buscar. Y lo único que pude hacer fue darle una experiencia, no una respuesta por palabras, sino una experiencia. Y en esa experiencia, esa persona encontró su respuesta. ¿A qué hace referencia esto? Al nivel de la convencionalidad del lenguaje. Por eso a veces el Buda parece contradecirse, pero lo hace a propósito, o a veces no responde a ciertas preguntas, pero lo hace a propósito. Hay preguntas a las que el Buda nunca respondió, pero el llamado silencio del Buda, pero es un acto del habla, un speech act. Tiene sentido. Como tiene sentido, repito, la verdad convencional, a este grupo de personas le voy a decir que no coman carne porque se la pasan tragando carne. Pero a este otro grupo de personas les voy a decir porque se están muriendo de hambre y donde viven las frutas y las verduras no se dan tan fácil. Lo único que tienen son animales y se están muriendo de hambre, pues cómanse eso. No existe la verdad absoluta, sino convencionales. La verdad última, repito, que habla el budismo, es que no hay verdad última, que la verdad está vacía de sustancia, de esencia, y que eso es una superimposición. Entonces, el pesimismo es este castillo, es un constructo mítico. Esa es la parte del mitos, y la vacuidad es, el mitos nos va llevando a darnos cuenta justo del carácter mítico de la realidad y de los discursos sobre la realidad, porque finalmente, bueno, esta es una tesis más compleja de defender, pero vivimos el mundo que pensamos, ¿no? Y te repito, ahí están los Yogacara también con algunos postulados muy tipo Matrix, película, muy interesantes. Asanga y Vasubandhu. Entonces, el pesimismo utópico en última instancia cae en la conciencia mítica se convierte en la conciencia de la vacuidad, en la conciencia de que no existen verdades absolutas, que el mismo pesimismo es una verdad convencional, pero la verdad convencional, y con esto acabo esta pregunta, no es una verdad menor. Eso es muy importante. En la teoría de las dos verdades budistas, la verdad última y la verdad convencional no son jerárquicas, porque finalmente son la misma, porque la verdad última es que no hay verdad última, solo verdades convencionales. Entonces, la conciencia de la vacuidad nos hace regresar
O sea, ya nos fuimos hasta decir, híjole, no hay verdades absolutas y el pesimismo solo es una verdad convencional. Pero como solo hay verdades convencionales, esto es, esta verdad que yo vivo, la vivo al 100. Regresamos al camino del pesimismo. Tu sufrimiento, tu insatisfacción, tu dolor es completamente real, convencionalmente hablando, pero real. No es que sea imaginario. Ojo, que la ilusión no es mentira ni mera imaginación burda, ¿no? Por eso hablo de la categoría de ilusión desde el velo de Maya de Schopenhauer y otros. Entonces, recorrimos este camino y vamos de regreso y me doy cuenta que existe el sufrimiento, que es real y que debo hacer algo con él. ¿Qué debo hacer con él? Bueno, ahí vienen las propuestas. Mailander dice, suicídate. Schopenhauer dice, hazte una secta o practica el amor universal, el ágape, o sea, cuando habla de la ética, o al menos sea un artista, un genio artista. Nietzsche habla del espíritu dionisiaco, von Hartmann habla de la evolución del inconsciente en la historia, Michael Stett habla de la persuasión, persuádete, Julius Bansen habla del héroe trágico. Entonces, ¿qué hago con ese sufrimiento? Y yo digo, alguien que se llama pesimista y no hace nada con su sufrimiento, no quiere decir que lo extirpe, insisto, habrá distintas posturas de qué se hace con él, incluso asumir el sinsentido de la vida muy al estilo de Chorán. El sentido de la vida es que no tiene sentido y justo como no tiene sentido quieres, bueno, ahí hay una cuestión interesante, o el suicidio, como digo, no importa. Pero tienes que hacer algo con tu sufrimiento. Si simplemente te sientas, te cruzas de brazo, haces pucheros y dices, este mundo está mal, maldito mundo, sufro mucho, todos sufrimos, tú no eres pesimista, yo le llamo negativista, ¿no? Solo tienes una postura negativa ante todo te caga, todo te da escozor, nada te parece. No, el pesimista es alguien que, claro, sufre y no le parecen muchas cosas y ve que este mundo se está yendo al carajo, a la mierda, pero aún así es como el soldado que sabe que la batalla ya se perdió, pero aún así se mantiene en la primera línea intentando al menos, y en última instancia, que si ya la derrota es inminente, que sea una derrota de pie, ¿no? Un poquito esta leyenda, que también es una leyenda de... Ya sabemos que hay muchas teorías ahí, que si estaba borracho, como los niños héroes, como ¿quién era? Montes de Oca, que se agarra la bandera y se avienta en ella, ¿no? O sea, ya si te va a agarrar el apocalipsis, si este mundo está pa'l carajo, al menos que te tome en pie, que le des esa última batalla, que tengas ese espíritu. Si quieren morir con dignidad. Ahora, ¿qué chingados es eso de la dignidad? Pues quién sabe, ¿no? También es otra construcción, pero morir al pie del cañón, en la batalla, y no nada más así, ay, cómo sufro, y aunque sea en el suicidio, como Mailander, pero morir con la frente en alto. Llegamos, esta ascética total, entonces, ¿cómo entraría en esta forma de abordar que tú tienes el pesimismo? Uy, la ascética total, pues justo la introduzco me parece que en el último apartado, ¿no? Último capítulo, último apartado del oxímoron como filosofía del lenguaje y la ascética total. ¿Qué es la ascética total? Pues justo Schopenhauer habla de la ascética, y repito, no estoy faltando a la tradición a la cual le debo, que es el pesimismo. Schopenhauer habla de una ascética en un sentido muy práctico, ¿no? O sea, dejar de tener relaciones, irse a la cueva, irse al monasterio, la ascesis más tradicional. Los padres del desierto, ¿no? Y sí, de hecho habla de monjes y todo esto, de renunciantes. Yo lo que hago es llevar eso de la parte práctica, que está perfecta, si se quiere, si esa es tu utopía, a la parte teórica. Cuando entendemos que el mundo es vacuidad, o sea, pasamos del mundo como mitos al mundo como vacuidad, y entendemos esto, la convencionalidad, la conciencia mítica,
la prapancha, que no hay, la verdad última es que no hay verdad última, sino solo convencionales. Cuando entendemos esto, entonces comienza un periodo de silencio, pero ya no nada más de silencio, o sea, de este estilo teoético, ¿no? Moral, sino donde un poco lo que dice el Zazen, o sea, la escuela del budismo Zen, Zazen, que algunos lo resumen muy fácil. ¿Qué es Zazen? Siéntate y cállate. Siéntate, cállate y medita. Entendemos que tenemos una boca, pero tenemos dos oídos. Y si tenemos dos oídos es para acordarnos que hay que escuchar más de lo que hay que hablar. Entendemos que otros pueden tener otras posturas. Hay una especie de principio de alteridad quizá en esto. De hecho, hace poco estaba escuchando, leyendo una frase, la busco rapidísimo, del rey Asoka, del emperador Asoka, que fue justamente budista, fue como el Carlomagno del budismo, ¿no? Lo diré así. Hizo mucho para difundir el budismo, etcétera. Entonces, estaba leyendo una frase de él que dice: está prohibido desacreditar otras creencias. Un verdadero creyente, o quítenle creencias, pensamientos, teorías, sistemas. Está prohibido desacreditar otros pensamientos, otras creencias. Un verdadero creyente, un verdadero filósofo en este sentido que estoy planteando, honra todo lo que haya de honorable en ellas. Entonces, la ascética total es entender que por muy elaborado y muy complejo que sea nuestro sistema, el que suscribimos, el heideggeriano, o el que yo mismo hice, el que yo mismo creé, el pesimismo utópico, lo que sea, que por muy elaborado que esté, existen otras visiones míticas, que lo mío es una versión mítica, un constructo mítico, y que existen otras, y que la mía no es ni la única ni la mejor necesariamente, y que por supuesto hay el budismo también, cuando habla de las verdades convencionales, habla como de un mercado de verdades. Por supuesto que yo tengo que salir y llevar a cabo en mi praxis diaria, y a veces si doy clases o en mis discursos, o como cuando hablo como en este momento, pues llevo al mercado de las verdades, es decir, al ágora, ¿no? Llevo muy el estilo socrático, llevo este pensamiento, esto que logré, esto que he leído, esto que reflexioné, y lo pongo ante ustedes para que, si les hace sentido, lo tomen, y si no, vámonos. O sea, yo no quiero que nadie me crea, ni esto es la nueva Biblia, ni tengo la pretensión de verdad última o absoluta, ¿no? Entonces, cuando uno entra en esta ascética total, es una ascética de corte metafísico, epistemológico, ético, estético, en donde entendemos que toda teoría es, en última instancia, está vacía, es vacuidad. Y que lo único que tenemos son mitos, o sea, son múltiples sistemas de creencias más o menos elaborados en torno a esto que llamamos realidad, que ya de por sí la palabra realidad podría ser otro mito, otra metáfora, metáforas sobre metáforas. Entonces, quien entiende que el reflejo de la luna que ve en el lago no es la luna, no se va a abalanzar sobre ella, o quien entiende que está en el desierto y que esa imagen es buena. Estamos en el desierto todos como seres humanos, y de pronto se nos presentan espejismos, que son los conceptos, las ideas, las teorías, y algunos se abalanzan sobre el manantial, sobre el espejismo, creyendo que verdaderamente existe, que les va a dar de comer, de beber, que ahí se pueden refugiar. Y se abalanzan desesperadamente sobre él, y cuando les dices: oye, no, eso es un espejismo, no, ¿cómo crees? O sea, incluso como un poco esquizofrenia, ¿no? O como el que llaman el síndrome del Truman Show, esta película que habla de que estamos como en una vida paralela, en una realidad virtual. Y se abalanzan sobre él y creen que eso es lo verdadero, es lo último, y quien no esté de acuerdo con él en que esa es una manzana que está viendo es porque es un idiota y no lo alcanza a ver. Y la conciencia de la vacuidad, la conciencia mítica, lo último que nos deja es entender
que eso es un espejismo y que debemos parar un poco nuestro tren mental, relajarnos y nuevamente, Zazen, siéntate, cállate y escucha, medita. Pues muchísimas gracias. Salvo que hay algo más que añadir. Digo, creo que por supuesto faltan pues, muchas más cosas que decir, que siempre pues creo que está esta invitación, ¿no? Quieren profundizar en esto, vean este texto que es aprovechable, ¿no? Que está ahí. Es una línea de pensamiento que vas a seguir trabajando, eso me queda claro. Sí, hay textos que se vienen, por supuesto, te digo, ya no de corte sistemático, quizá, al menos de momento, por los próximos años. Y no, pues agradecer, pedirle al auditorio que quien de pronto, que es completamente normal y comprensible que alguien difiera de mis ideas, lo que les pediría antes de lanzarme algún improperio por alguna tontería que yo haya dicho es, vean estos otros videos que hemos mencionado, mi video sobre Nagarjuna, mi video sobre Schopenhauer, los prolegómenos al pesimismo utópico, fantasía, el otro video que está en el mismo canal del filósofo de pesimismo utópico, por supuesto que vean nuestros videos del canal de los filósofos malditos. ¿Por qué? Porque todo, por supuesto que ahorita no sé cuánto llevemos, hora y media, pues no puedo yo resumir o dar a conocer todas y cada una de mis tesis y desarrollarlas debidamente en 1 hora, en 2 horas o en 3 horas. O sea, es imposible. Entonces, varias de estas ideas encuentran eco en otros videos. Por ejemplo, el desarrollo del concepto de vacuidad en Nagarjuna y por qué, y contra quién está discutiendo Nagarjuna, y qué es el Abhidharma, y bla, bla, bla. Pues eso está en otro video. Entonces, pedirles a quien si alguien gusta entrar como en diálogo, en debate conmigo, por supuesto, pedirles que tengan en consideración que hay muchas ideas que aquí no puedo desarrollar al 100, que se desarrollan en otros videos, pero en última instancia, repito, Zazen, ¿no? Quedamos con esta ascética total, en donde yo sé, con eso concluyo, y como lo dijo Nagarjuna, que también todo esto que estoy diciendo está vacío. El mismo discurso sobre la vacuidad está vacío y no lo podemos tomar sería tanto como tomar a una serpiente de la cola que al final se va a dar la vuelta y te va a morder. Si queremos pensar en la vacuidad como un principio metafísico, estamos perdidos. La vacuidad es, o más bien no es, la vacuidad es el vacío de todo principio último, de toda substanciación, esencialización. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Ricardo. Gracias al público por tenerme la paciencia de ver este video. Por supuesto, pues quedo al pendiente de los comentarios. Ya sabes que yo sí le entro ahí a estar en sí, el no debate. requieren guayabazos porque los reciben de vuelta. Sí. No, es que luego también hay uno que otro que dices, híjole, este es como el típico, ya sabes, por ahí les llaman maestrines, ¿no? Alguna vez en la UNAM me decían de eso, de los maestrines, de gente que nada más entra, pues a echar hate o a trolear, que también es parte del juego de YouTube y de las redes sociales, pero también si echan guayabazos, a mí me encantan, pero también los regreso. Y cuando hay comentarios honestos, de diálogo, también le entro. Y cuando hay felicitaciones, también le entro. Y cuando hay mentadas de madre, también le entramos. Y si quieren, sacamos las katanas y menos, como dice el meme, menos duelos en Facebook y más duelos de katanas. En fin. Pues muchísimas gracias, Slimeman, y claro, estamos pendientes de otros desarrollos que estés haciendo, por esta línea que estás desarrollando y por estos otros autores que mencioné antes fuera de línea, que siempre rescatan y ponen al público, enteran al público de estas otras propuestas filosóficas. Pues gracias y pues nos vemos dentro de pronto. Claro que sí. Gracias a ti, Ricardo. Un abrazo a todos. Tengan un excelente día.